Dios. Entonces nos bendiga en esta mañana el Señor, hermanos, a cada uno de lo que hemos llegado, a lo que hemos decidido llegar. Porque no es del todo, veo que faltan muchos hermanos, pero no todos pueden llegar por diferentes razones, circunstancias que se presentan, por enfermedades, y justo llegó la visita a la casa alguien que no llegaba nunca, y bueno, tiene que atenderlo, y suceden cosas, ¿no? En la cual nosotros no juzgamos a nadie, pero sí oramos para que si estuviera pasando necesidad o una dificultad, el Señor puede estar allí obrando, ayudando. Alabado sea Dios. Entonces vamos tomando la Biblia para poder compartir la palabra del Señor en un tema muy importante, es un tema que se llama también generosidad. Amén. Gloria a Dios. Es una enseñanza que la hemos recibido nosotros, también tenemos que aplicarla para que la iglesia también pueda entender lo importante de ser generoso. Cuando a veces hablamos de esta palabra, pareciera de que todo es igual, generosidad igual a peso, y no es así. No es la generosidad, hermano, el resultado económico, no. Muchas cosas tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, ser generosos en muchas áreas de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces vaya buscando en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 17. Ese es el único texto que vamos a tomar para hablar de este tema, que tal vez no voy a ahondar o a profundizar en él, pero sí vamos a ver lo que nos va a edificar, lo que nos va por ahí a replantear, a pensar. Gloria a Dios para siempre. Proverbios 19, 17. Es un texto cortito, pero si lo analizamos profundamente, nos va a hablar, hermanos, a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie para poder leer la palabra de Dios. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre. Vaya meditando. Lo leemos nuevamente. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. Que el Señor le bendiga, tome su asiento. Yo que ese texto ya nos está hablando de algo muy importante. Gloria a Dios para siempre. A este texto le voy a añadir esa frase que por ahí el Señor nos reveló, porque es algo, hermanos, que no lo pensamos mucho, sino que vino a nuestra mente que cuando decimos que no es tu intención la que te dará bendición, sino tu acción. No es la intención que a veces, o el deseo que tengamos de hacer cosas, sino el hacer. Eso es lo que nos da la bendición cuando hacemos, ¿sí? Cuando ejecutamos ese pensamiento. Porque dice que el Señor coloca en nosotros el querer, el hacer, ¿sí? En primer lugar, coloca el querer. Yo quiero hacer algo, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. El Señor nos está colocando esa amonestación de poder querer hacer. Pero después el Señor dice que confirma en nosotros el hacer, el accionar, por su buena voluntad. Porque cuando el Señor confirma el hacer es por la buena voluntad, porque sabe de que el hacer va a traer una bendición para nuestras vidas, ¿sí? No olvidándonos que de la palabra de Dios que dice que Él no es injusto para olvidarse la obra del trabajo que habéis mostrado hacia su obra, ¿sí? El trabajo suyo, hermano, el trabajo mío que yo hago en la iglesia, el servicio que nosotros brindamos a la obra de Dios, a Dios mismo. ¿Se acuerda que el viernes le decía que nosotros somos embajadores de Cristo? El Señor nos ha dado esa responsabilidad de ser embajadores de Cristo, representantes de Él aquí en la tierra para anunciar el reino de Dios. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña de que nosotros no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores. ¿Sí? Entonces allí a veces se nos forma un conflicto, hermano, en nuestra vida, porque a nosotros todos nos gusta oír, escucharnos, que se nos predique, que se nos enseñe. Pero todo eso que se nos enseña, que se nos predica, tenemos que en algún momento ponerlo en práctica. ¿Me entienden?
Porque entonces ahí vamos a empezar nosotros a ganar terreno, empezar a experimentar la mano de Dios obrando en favor de nuestras vidas. Porque si nos quedamos nosotros solamente con oír que el Señor está para bendecirnos, está para ayudarnos, está para fortalecernos, pero si yo estoy esperando, como decía el hermano el viernes, tranquilo, sentado, esperando que venga la bendición, mirando por un lado, por otro, no, yo tengo que accionar, tengo que moverme en eso. Lo que me instruye la palabra. Y fíjense lo que dice la palabra en esta mañana. A Jehová presta el que da al pobre. Usted cuando hace una obra, hermanos, benéfica, de misericordia a un necesitado, usted no se lo está dando, hermanos, directamente solamente a ese necesitado. Está haciendo una obra al Señor. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, el que dice a Jehová, dice, Jehová sería como, hermanos, en este caso, el garante del pobre. ¿Me entienden? Cuando usted hace una obra a un necesitado, ya sea casándole un calzado, una ropa, dándole lo que necesita, ¿sí? Usted no está haciendo la obra, si bien la está dando al necesitado, pero indirectamente está siendo el garante que está velando por esa acción. Por eso dice, a Jehová está usted prestando. ¿Me entiende? Alabado sea Dios. O sea que nada, hermanos, que hacemos nosotros en el conocimiento de la palabra, nada de lo que usted pueda invertir en la obra, su tiempo, su accionar, su dádiva, su generosidad también, llamada ofrenda, su mayordomía, nada de eso queda en el olvido, porque Jehová es el garante. Y Él responderá como garante. Pero a nosotros a veces nos cuesta porque estamos acostumbrados a escucharlo. Pero qué lindo es, hermano, cuando nosotros hacemos una obra de bien. Qué bien que se siente uno cuando hace una obra de bien. ¿No le ha pasado? Gloria a Dios. Entonces dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se volverá a pagar. O sea, va a volver a su vida. ¿Me entiende? Entonces ahí está la obra de Dios, de que nada está perdido. Es por eso que dice el texto que Dios no es injusto para olvidarse. La obra, la acción, el trabajo que tú haces para la obra del Señor, nada está en el olvido. Yo me puedo olvidar, el hermano se puede olvidar, o nosotros mismos nos olvidamos lo que hicimos ayer. Pero en el Señor nada pasa desapercibido. Él tiene en cuenta cada actitud, cada accionar que hacemos en Él, con amor. Amén. Entonces todo lo que nosotros invertimos en el reino, todo vuelve. De alguna manera, vuelven los beneficios de Dios. Nada está perdido. Amén. Vamos a ir a alguna hermanos, enseñanza de la palabra. Vamos a ver allí la misericordia, hermanos, está muy relacionada con la generosidad. La generosidad es una extensión de la misericordia. ¿Me entienden? Dios nos bendiga. Entonces vamos a ir allí, hermanos, a San Lucas, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10. Gloria al Señor. La iglesia no se enmudece, está clamando. Gloria a Dios para siempre. San Lucas 10:25 habla aquí, hermanos, una enseñanza. El mismo Jesucristo da una enseñanza del samaritano. ¿Sí? Todos conocemos ese pasaje bíblico, el buen samaritano. Gloria a Dios. Entonces, nos dice aquí, hermanos, esta enseñanza. Vamos a tomar en el verso 30. Jesús, hermano, tiene aquí una respuesta a una pregunta que le hizo un intérprete de la ley. ¿Sí? Jesús, mientras enseñaba, alguien se levanta por allí de la multitud, un intérprete de la ley, o sea que interpretaba la ley de Moisés, y conocía, ¿sí? Pero hace esta pregunta a Jesús diciendo, alabado sea el Señor, en el verso 25, Dios los bendiga. He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Alabado sea Dios. Dios los bendiga. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley?
¿Cómo lees? Alabado sea Dios. El Señor ya lo conocía, que era un intérprete de la ley. Y ahí empieza, hermanos, el Señor a dar una enseñanza a modo de parábola, ¿sí? En el verso 30 dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, le robaron, lo asaltaron. Y esa es la enseñanza de la parábola. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Alabado sea Dios. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Vio? Tuvo misericordia, tuvo compasión, se detuvo, se preocupó, quiere decir, ¿sí? Si bien había un hombre allí medio moribundo porque lo habían golpeado, los ladrones le habían sacado todo lo que él tenía, quedó tirado en el camino, y dice que pasó un sacerdote y no quiso involucrarse en el problema o en el cuadro que él estaba viendo, y dice que pasó, se fue. Luego vino un levita también, y estos eran intérpretes, estos eran conocedores, eso que estaba dando respuesta a la pregunta de este intérprete de la ley. Jesús estaba enseñando, le estaba diciendo: ustedes que conocen la ley, la conocen pero no la ponen en práctica. Y ese es el error, hermanos, en la iglesia en este tiempo, que todos conocemos la palabra, tenemos texto en la mente, pero ¿quién la pone en acción la palabra? ¿Quién ejecuta la palabra? Somos oidores nomás, pero no hacedores, como nos enseña la palabra en Santiago. Amén. Dios nos bendiga. Entonces Jesús estaba refutando con esta parábola, con esta enseñanza, la pregunta que le hizo ese intérprete de la ley. Entonces dice que estos dos hombres, el levita como el sacerdote, pasaron de largo, pero dice que un samaritano, y el samaritano era una persona que no se juntaba con los judíos. Estaban enemestados por diferentes circunstancias del momento. Ellos no podían juntarse a compartir nada, ni siquiera el saludo, y si uno venía por acá, el otro tenía que irse por allá porque no había vínculo entre ellos. Sin embargo, ese samaritano, esa persona que despreciaba al pueblo, a esa nación, dice que él se detuvo cuando vio a ese moribundo que estaba allí. Estaría golpeado, una persona que le roban, lo golpean, lo maltratan, si tienen que arrastrarlo, lo arrastran, y alabado sea el Señor. Entonces estaba en malas condiciones esa persona. Entonces dice que el hermano, a modo de enseñanza que daba el Señor, dice que el samaritano se detiene, ¿sí? Y dice que viene cerca de él y viéndole tuvo lástima, tuvo misericordia. Se detuvo, lo miró, lo habrá unido, lo habrá hablado, le preguntó: ¿cómo estás? ¿Te duele algo? ¿Qué te pasó? ¿Sí? Él se interiorizó, se ocupó y se preocupó de ese hombre que estaba allí herido. Alabado sea el Señor. Y dice que acercándose un poco más, dice que empezó a tratar con él, dice que vendó las heridas que él pudo vendar. Amén. Amén. Y dice que le echó aceite y vino sobre sus heridas y lo subió a su cabalgadura, o sea, a su caballo, lo subió a su medio de transporte que tenía en ese momento. Dios lo bendiga. Y dice que lo llevó al mesón. El mesón era una especie o una suerte de guardia, que hoy tenemos la guardia del hospital, ¿no? Justamente hoy, cuando iba para la unidad, pasé por la guardia, gente ahí enfermita, pobrecita, las mamás con los nenes, afuera, sentados en la vereda, esperando ser atendido, ¿no? De tanta gente que está enferma. Dios lo bendiga. Dice que así también llegó este samaritano con el hombre subido a su cabalgadura, llegó al mesón, en una especie de allí de donde se curaba, se atendía a la gente. Alabado sea Dios. Y dice que encargó que cuidasen de él. ¿Sí? Dios lo bendiga. Entonces hasta ahí él tuvo misericordia. Hizo lo que pudiera haber hecho cualquiera de nosotros, me imagino. ¿Sí? Usted atendería a alguien que está tirado moribundo, lo atendería, tendría misericordia. Bueno, eso es la misericordia. Ahora viene la extensión de la misericordia, que es lo que dijimos primero. El tema de hoy, generosidad. Viene la generosidad de ese hombre. No solamente tuvo misericordia, sino que tuvo generosidad. ¿En qué? Verso 35. Al
dice, otro día, al partir, o sea, al día siguiente probablemente, ella se iba, el samaritano siguiendo su camino, pero dice que él sacó 2 denarios, 2 monedas, ¿sí? Y dice que se lo dio al mesonero, aquella persona que atendía al enfermo, y le dijo, cuídamelo. Alabado sea el Señor. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que era un viaje de ida y de vuelta, tenía que volver a pasar por ahí. Entonces dejó encargado a ese hombre que estaba golpeado, que lo habían asaltado, y si surgía algo más, que tuviera un gasto extra, dice que él le encargó que, bueno, después se lo iba a pagar cuando volviera. Eso es la generosidad. No solamente tener misericordia de haberlo atendido, haberlo alcanzado hasta donde él tenía que llegar, sino que él se preocupó aún más, se involucró mucho más con él, teniendo la generosidad de pagar por la atención que tenía que tener este hombre. Fue generoso. Amén. La iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo, conforme a este texto que hemos tomado en Proverbios 17-19 o 19-17, nosotros tenemos que aprender a ser generosos. Porque dice que el que da al pobre, o al que, a ver, vamos a leer bien, no vamos a decir una cosa por otra. A ver si usted lo tiene leado. Gloria a Dios. A Jehová presta el que da al pobre. ¿A quién le está prestando? Cuando usted hace una obra de bien al pobre, ¿a quién le está dando? Jehová. Y Jehová es ese buen samaritano, que no solamente tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos allí perdidos en el mundo, no solamente Él perdonó nuestros pecados, sino que nos hizo una nueva criatura. Fue generoso, porque Él no hubiera perdonado nomás, nada más. Sin embargo, Él dice que nos lavó, nos limpió y nos hizo una nueva persona. Y no solamente eso, sino que nos hizo herederos del reino. Porque ya, como decíamos el viernes, no somos extranjeros, no somos advenedizos, no somos esclavos, no somos de ninguna otra nación que no pudiéramos tener, hermanos, el amparo, el amor de Dios, sino que Él nos hizo herederos también, copartícipe de las grandes y abundantes bendiciones que tiene reservadas para sus hijos. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, no solamente nosotros tenemos que tener misericordia, no solamente tenemos que, hermanos, muchas veces sentirnos motivados a poder ayudar limitados, sino que tenemos que ser generosos. La generosidad va más allá. Hago algo más de lo que tengo que hacer. Dios nos bendiga. Porque no lo estoy haciendo solamente con esa persona necesitada, sino que el garante de esa persona es Jehová. Y Él dice que volverá a pagar, volverá. Lo que usted invierte, el tiempo, el dinero, lo que usted tenga que invertir, eso volverá a su vida nuevamente. Cuando nosotros somos generosos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces tenga en cuenta este texto bíblico. Aquí tenemos no solamente a este samaritano que tuvo misericordia del moribundo hombre que fue asaltado, sino que él fue generoso de poder ir un poco más allá y encargó de él que se lo cuide, que se lo atienda y que si había un gasto extra sobre las necesidades que pudieran surgir, que él al volver iba a dar cuenta de él. Un hombre generoso, un samaritano que tal vez no estaba siendo del linaje, no había sido escogido, no había sido mirado con misericordia por los sacerdotes ni los levitas, pero sin embargo él tuvo misericordia y fue generoso. Amén. Vamos a otro ejemplo también de la Biblia. Vamos allí a Segunda de Reyes. Hay mucho, yo tomé solamente esto porque bueno, el tiempo a veces nos apremia, no quiero que usted se vaya, hermanos, cansado o balbuceando diciendo no es tan tarde terminar el culto. No es mi intención, sino que yo necesito que usted se vaya edificado por la palabra. Alabado sea Dios. Tenemos Segunda de Reyes en el capítulo 4. Allí hay una historia también del profeta Eliseo y la tsunamita. Amén. Alabado sea el Señor. Fíjese lo que hace esta mujer, hermano. Tremendo. No solamente tuvo misericordia del profeta, sino que fue generosa con él.
Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Alabado sea el Señor. Al 17 tenemos aquí el pasaje. Dice que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Esta no era pobre, era importante, reconocida, ¿sí? Que le invitaba insistentemente a que comiese y llegara a su casa, el profeta, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Ese era, cada vez que Eliseo venía a Sunem, tenía de paso un lugar de descanso allí, un lugar que sabía que él iba a almorzar, iba a comer, iba a compartir algo para saciar su hambre, porque no nos olvidemos de que allí no se transportaban hermanos en medio de movilidad, sino que lo hacían caminando y llevaban muchos días, semanas tal vez, de trasladarse de un lugar a otro. Alabado sea Dios. Entonces dice que el profeta cada vez que venía a Sunem tenía allí un techo o una mesa que ya estaba preparada porque había una mujer importante que le esperaba. Ella tenía misericordia del profeta de Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ella le dijo a su marido, fíjese, ya no estaba el profeta en la casa, pero ella tiene una conversación con su esposo. ¿Sí? Y dice el versículo, ella dice, le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ella recibe testimonio, el Señor le revela a ella quién era Eliseo y ella conversa con su esposo de esta palabra. Alabado sea el Señor. ¿Usted conversa entre esposos? ¿Conversa con el que está en su casa? Proyectando, querer mejorar, pudiéramos hacer esto, pudiéramos proyectarnos a esto, no solamente para nosotros mismos, sino pensando siempre en el otro, en la obra de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Dice aquí la palabra, hermanos, que la mujer le dice al esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. A ella se está extendiendo la generosidad. No solamente tuvo misericordia de darle comida al profeta, sino que ya ella quería ser generosa con él. Está diciendo al marido, mirá, este es un varón de Dios, yo entiendo que este es un hombre de Dios, y pasa siempre por aquí, por casa, pero yo quiero tener algo más para él. Amén. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en ese lugar. Ya está pensando, está siendo generosa con el Hijo de Dios, con el profeta de Dios. Dios nos bendiga. Entonces, hermanos, nosotros siempre lo que nosotros hacemos, pensemos de que es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que ir un poquito más allá. Una milla más allá. ¿Me entienden? Demostrar la generosidad. Dios nos bendiga. Siempre, hermanos, uno mira, ¿no? Yo digo, yo siempre pienso entre mí o por ahí lo he conversado con alguien, yo no serviría para ser ni patrón ni tener un negocio, digo. Porque tal vez, hermano, a uno le pasa, cuando va a comprar, por ejemplo, un kilo de carne, algo, ¿vio? El tal carnicero le pesa la carne, usted le dice 1 kilo y le pasó 1 kilo 100, le saca un poquito para que sea 1 kilo, ¿vio? No hay generosidad en él. Si fuera generoso te dejaría, decía, capaz que le agrego un poquito más. Bueno, yo sería así, yo le dejaría. Pero eso me pasa a mí. Pero el carnicero no piensa igual. ¿Me entiende? Cuando usted va a comprar pan, me daba 1,5 kilos de pan y se pasó 1,7 kilos. Vio que le sacan el resto al restante. Claro. Alabado sea el Señor. Entonces eso, el hombre hace lo que tiene que hacer. Y nosotros también a veces en la obra del Señor en la iglesia hacemos lo que tenemos que hacer y nos quedamos ahí. Es lo que teníamos que hacer. Pero la generosidad, ¿dónde está? Lo que tengo que ir un poquito más allá, el esfuerzo. Y eso es lo que nos está, hermano, en este tiempo motivando el Señor a través de la palabra. Poder ser generosos. Amén. Dios le bendiga. Entonces esta mujer no solamente ella tenía la misericordia de ese hombre que venía caminando por tantos días para llegar a Sunem, sino que ella no solamente pensó en el plato de comida, sino que ella pensó y lo habló con su esposo y le dijo, mirá, este es un hombre de Dios. Y yo te ruego
que en lo posible podamos hacer unas paredes, hagamos un lugar para que Él no solamente coma, sino que duerma también aquí, que descanse. Una generosidad. Amén. Dios lo bendiga. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, esta es prueba, hermano, de que sobre esta generosidad de esta mujer, ¿usted sabe la historia? ¿Cuál fue el resultado? Ella no había tenido hijos. Ella era estéril. No había hijos en la casa. Pero el varón de Dios le soltó una palabra y le dijo: yo cuando venga la próxima vez, al año siguiente que yo venga a este lugar, tú tendrás un hijo. O sea que ¿cómo decía el proverbio? A ver, léalo en el texto inicial. Proverbio 19, 17. A Jehová presta al que da al pobre. Entonces la mujer estaba haciendo una obra con el profeta, pero en realidad la estaba haciendo con el mismo Jehová. Y Jehová sabe tu necesidad. Jehová conoce tu necesidad. Amén. Y él conocía la necesidad y usa al profeta para soltar una palabra que venía una bendición sobre ella. Lo que ella había anhelado tanto, que nunca había podido tener, el Señor se lo iba a dar. ¿Qué es lo que era? Un hijo. Amén. Esta es una palabra enriquecedora, una palabra muy linda, una historia que quedó, hermanos, para no solamente como un recuerdo o para mirarla de la misericordia de Dios, sino que para que nosotros nos pongamos en el lugar de esta mujer importante. Que no solamente tuvo misericordia con el siervo del Señor, sino que ella se ocupó y se preocupó. No es la intención lo que te dará bendición, sino tu acción. No fue ella que se quedó y le dijo: ay, podríamos tener un techito, una piecita más, anexar un lugarcito. No, ella se preocupó y le habló al marido y le dijo: mirá, yo te pido, te ruego que hagamos algo para atender mejor a este hombre. ¿Me entiendes? Eso es generosidad. Alabado sea Dios. Dios lo bendiga. Vamos al libro de los Hechos. Allí tenemos también, hermanos, gloria a Dios, para hacerle una enseñanza. Dios nos bendiga. Hechos 10. ¿De quién habla Hechos 10? A ver, antes que lo encuentre. Dios nos bendiga. Cornelio dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. ¿Sí? Alabado sea Dios. No dice que era apóstol, no dice que era profeta, no dice que era un miembro, no dice nada, solamente dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, o sea que también era un hombre importante, ¿sí? Dice, de la compañía llamada La Italiana, o sea que probablemente era un hombre que estaba allí ejerciendo un poder, una autoridad. Piadoso, dice que tenía algo especial, era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. O sea, lo que él hacía, todos lo hacían en la casa. Lo que él sentía, ese temor a Dios, todos sentían el temor a Dios en la casa. Amén. Gloria a Dios. Dice que la palabra, que él hacía, ¿qué cosa? ¿Cuántas? Muchas. O sea que él no podía hacer limosna, podía haber dado lo justo al necesitado, y ya estaba el trabajo hecho, pero él no hacía poca limosna, hacía mucha. Era generoso con su limosna. ¿Me entienden? Dice aquí la palabra, y había algo más que complementaba su acción. No solamente él accionaba, sino que también dice que él oraba a Dios 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces oraba? Siempre, siempre, siempre. Porque para que en nosotros nazca ese deseo de despojarnos de las cosas nuestras para dársela al pobre, tenemos que tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y la manera que nosotros podemos dar, hermanos, sin pretender nada a cambio, es solamente de que el Señor esté obrando en nuestra vida. Porque el hombre naturalmente es egoísta. El hombre natural sin Cristo no da nada que no tenga que dar, le saca. Como el carnicero que le saca un poquito de carne. ¿Me entiendes? Porque Cristo no está operando en su corazón. Solamente para que una persona pueda ser generoso tiene que habitar Cristo en su corazón, en su vida, haber hecho una obra redentora. Cristo, que el hombre haya podido, hermano, haya podido apreciar, haya podido experimentar el amor de
Alabado sea Dios. Entonces dice que este hombre, Cornelio, era piadoso y temeroso de Dios, y él probablemente alguien le había enseñado de que tenía que accionar haciendo limosna. Él daba, dice, al pueblo. O sea que no era solamente a X personas, sino que él no tenía, hermanos, medidas, sino que él dice al pueblo, dice que al necesitado que hubiere, extendía su mano de misericordia. Amén. Y en esa misericordia no era mezquino, sino que daba en abundancia. Gloria a Dios para siempre. Dios lo bendiga. Dice que un día también vino la respuesta de Dios sobre su vida. Porque, hermanos, nada de lo que hacemos es en vano. Nada de lo que hacemos está perdido. Volvemos nuevamente a repetir esto para que no se olvide tu tiempo, tu inversión. A las hermanas ayer, yo despedí a las hermanas, hablaba con ellas, llevaban una camioneta cargada de cosas para el campo, para repartir. ¿Sí? No todas las hermanas, sino que un grupo nomás. Entonces, ese tiempo que usted podía haber hecho otra cosa para su beneficio, capaz de tener que hacer algo, hacer otra cosa, pero se privó de su tiempo para poder trasladarse a otro lugar, para hacer una obra de bien. Eso está, hermanos, en el pensamiento de Dios. Eso no está perdido, ese tiempo. ¿Me entienden? Porque a Jehová presta el que da al pobre. ¿Me entienden? Dios lo bendiga. Entonces, hermanos, esto es la manera que debemos nosotros trabajar y accionar como hijos de Dios, que hemos entendido que Él ha tenido misericordia de nuestras vidas. Ser generosos. No solamente, hermanos, hacer lo que tenemos que hacer, sino que ir un poco más allá. Y toda esta gente, hermanos, de estos ejemplos que yo he citado en esta mañana, fueron un poco más allá. ¿Y qué pasó? Tuvieron respuesta de Jehová. Amén. ¿Qué es lo que pasó? Dice que un ángel vino en visión a Cornelio y le habló. Y le dijo, tu limosna y tu oración han llegado al trono de Jehová. Nadie lo veía lo que hacía Cornelio. Nadie sabía lo que hacía. Pero el Señor lo estaba mirando. Nadie lo veía, que él oraba todos los días. Siempre oraba al Señor constantemente. Pero él lo estaba escuchando. Amén. Es lindo, hermano, ser reconocido. Es lindo. Uno se siente confortable, se siente bien cuando le dicen, hermano, pastor, qué bien que hiciste esto, qué lindo. Uno se siente bien porque la parte humana también se siente mimado, ¿vio? Lindo. Pero más lindo es poder ser reconocido por el Señor. Que todo lo que nosotros hacemos en la obra, hermano, no está nada perdido, sino que hay una inversión. Amén. Alabado sea el Señor. Y va a llegar el momento en que el Señor suplirá tu necesidad. Porque Él no es deudor de nadie. Dice Proverbios 19:17. A Jehová usted está prestando tiempo, está prestando todo lo que usted invierte en la obra del Señor, lo está prestando a Jehová, que es garante del pobre. Amén. Dios lo bendiga. Dice que este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, a las 3 de la tarde, fíjese. Dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, y él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿quién es, Señor? Y él dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Dios lo bendiga. Y ahí empieza una vida profunda. Yo creo que en ese momento, si Cornelio habrá tenido en algún momento alguna necesidad, alguna debilidad, alguna duda, esto fue una confirmación de Dios para él, para que siga haciendo lo que venía haciendo. Alabado sea Dios. Entonces, mis queridos hermanos, no solamente muchas veces tenemos muchas intenciones, como decíamos, mucho pensamiento, me gustaría hacer esto, qué lindo poder hacer esto, y lo quedamos en eso, ¿no? Qué lindo. Nos quedamos en eso. Después ya nos olvidamos. Tomamos otro tema y ya nos olvidamos de lo lindo que podría haber sido. A veces hacemos palacios, veo que en las conversaciones, cuando nos vamos presentando, a veces me ha pasado a mí, con mi esposa hemos hablamos de ciertos temas y le decimos, bueno, vamos a hacer esto, pasa el año y no hacemos nada.
quedó todo ahí olvidado, se fumó. Una conversación, porque fue una intención nada más, una conversación. Pero qué lindo hubiera sido si durante esa conversación, esa intención, nos hubiéramos presentado a accionar inmediatamente. Entonces allí surge la bendición, empieza el Señor a bendecir. Amén. Cuando nosotros accionamos. Y yo esto lo tengo, hermanos, así, hermanos, claro y algo tan seguro. Cuando nosotros estábamos con este salón que teníamos el techo acá, vio que estaba todo, esto era un basurero, este lugar. No era otra cosa que un basurero. Todo lo que volaba caía acá. Encima es, todo lo que volaba acá caía. Un montón de basura, de tierra. Entonces una vez llegó un hermano, me dijo, pastor, va a estar en la iglesia, tengo una palabra de Dios para usted. Nos esperé al hermano, oramos aquí en este lugar a cielo abierto, porque no estaba todo abierto. Y el Señor me habla a través del hermano y me dice, empieza a trabajar. Empieza a trabajar, porque cuando empiezas a trabajar yo empezaré a mover lo que está trabado, ¿no? Empezaré a mover mi mano. Claro, yo estaba tranquilo esperando de que me llamaran por teléfono un día y me dijeran, sí, puede empezar, nomás empiece, porque ya está todo esto aprobado. Uno espera eso. Sin embargo, el Señor me trajo una palabra diciéndome, empieza a moverte. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a limpiar. Empezamos a mover, a sacar basura, tierra, todo lo que empezamos. Un día con mis hijos y los hermanos que venían, empezamos. Vamos a empezar. Y empezamos y empezó el Señor a orar. Inmediatamente, lo que estaba trabado allí en la municipalidad se empezó a mover. Se empezó a destrabar. Porque hay que accionar. No solamente tenemos que tener la intención de querer hacer algo, sino que tenemos que accionar. Y eso me dejó a mí marcado, hermanos. Entonces, cuando usted acciona en el Señor para la obra, no esperando nada a cambio, sino que accionamos con amor, con generosidad. Si le agregamos la generosidad aún mucho mayor todavía, el Señor empieza a mover su mano en favor de nuestras vidas. Y lo que antes nos costaba hacer, hoy lo hacemos con más facilidad. Lo que estaba trabado esperando eso que necesitábamos para poder recibir, estaba trabado también. Pero yo empecé a obrar en la obra de Dios y se destrabó aquello que estaba allí bloqueado. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, mis queridos hermanos, no solamente te quedes con la intención, sino que acciona en el Señor. Acciona, trabaja para Dios, invierte en el reino. Y el Señor resolverá toda tu situación. Alabado sea el Señor. No es una fábula, no es un cuento. Te lo estoy dando de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces ahora hay algo mucho más todavía. Ser generoso y misericordioso con aquel que yo conozco, con aquel que yo me llevo bien, es fácil ser generoso y misericordioso. Algo más también nos reclama la palabra. Allí en Romanos, vamos a ir un poquito más adelante, estamos en Hechos 10, tenemos que ir más adelante, sigue Romanos. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 12, verso 20 y 21. Si alguno lo encuentra, lo lee. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas del fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Eso también nos reclama el Señor a nosotros. ¿Sí? Si tu enemigo, ¿quién es el enemigo? Aquel que te habló mal. Veo que cuando uno se entera que alguien habló mal, a mí me ha pasado más de una vez, por ejemplo, ¿sí? Te entristece tanto, como te sentís defraudado, porque tal vez estás conociendo a esa persona, tal vez no la conozcas, pero el hecho de que hablen mal de uno, veo que se siente mal de uno, se siente impactado en su persona, su espíritu, parece que se siente así abatido. Sin embargo, si ese que habló mal tuviera necesidad y dependiera de mí ayudarlo, ¿qué tengo que hacer? Ayudarlo. Sin reclamarle y hacerle recordar, ¿te acordás que hablaste mal de mí y ahora me venías a pedir? No, eso no. Tenemos que accionar.
Y eso es parte también, hermano, de lo que nosotros tenemos que aplicarlo en nuestra vida personal. Tanto nos cuesta, Señor, perdonar. Tanto nos cuesta, Señor, perdonar a aquel que me hizo la vida imposible, a aquel que habla mal de mí, a aquel que se ríe de mí, a aquel que habla, bueno, tantas cosas. Pero la palabra me dice en esta mañana, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Sí? Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Alabado sea. Muchas bendiciones vendrán sobre ti si puedes vencer haciendo esto. Y dice, no sea vencido de lo malo. O sea, no te acuerdes de que te hizo mal algo, que te produzca enojo, no. No sea vencido de lo malo, sino que vence con el bien. Haciendo el bien, sin decir nada, vence. Dale de comer a ese que habló mal de ti. Dale de comer, atendelo. Alabado sea el Señor. Saludarlo. A veces veo que no queremos ni mirarlo, pero salúdelo, mírelo. Háblale con amor. Porque de esas cosas se encarga el Señor. Amén. Si nosotros, hermanos, ponemos en acción esta palabra, no prestando atención a lo que nos hicieron y guardando rencor en nuestro corazón, sino que soltamos todas esas cosas, dejando que la justicia de Dios se encargue, nosotros podemos movernos libremente, sin prejuicios, podemos darle de comer al que nos hizo mal, darle de beber, atenderlo, darle la ropa necesaria. Alabado sea el Señor. Dios nos bendiga. Esto es, hermanos, la misericordia, y la expresión de la misericordia, hermanos, la generosidad. Tenemos que ser generosos siempre. Y mucho más si se trata de la obra de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Hay un pasaje bíblico también que dice que si alguien viniera de repente al culto en donde estamos nosotros, reunidos, ¿sí? Necesitado tal vez de, vamos a ponerle de calzado, viene con los calzados todos rotos. Y nosotros lo vemos que viene y oramos por él y le decimos, ven paz, el Señor tal vez te va a ayudar. Y no le damos, tenemos ahí el lugar lleno de zapatos. ¿Por qué no le dimos zapatos? Si él necesitaba zapatos. ¿Vio? Y a veces pensamos que orando solamente ya esa persona va a ir con su problema solucionado, y no es así. Si nosotros tenemos posibilidad de tener y poder darle de lo que él necesita, allí se completa el propósito de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, seamos generosos, misericordiosos, pero también generosos con la obra, con el prójimo, con todo aquel que nos rodea y nosotros sabemos que hay necesidad, actuemos con misericordia. Alabado sea Dios. Póngase de pie, vamos a clamar a Dios. Hasta aquí en esta palabra. Creo que no va a caer en un lugar vacío, sino que hará algo grande el Señor. Cuando nosotros empecemos a accionar en misericordia y ser generosos, hermanos, el Señor va a derramar bendiciones. Porque dice la palabra que tomamos, al que Jehová presta, o a Jehová presta al que da al pobre. ¿Sí? Y eso no se quedará allí, sino que dice que volverá. ¿Sí? Volverá como una gran bendición para aquel que ejecuta esta misericordia. Alabado sea el Señor. Oramos al Señor, Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia.